Hola amigos de Contexto. La verdad es que hace muchos días Julio Ortega Tous y yo hemos querido tratar un tema que está en boga, bueno, desde hace muchos años, y es esta discusión de qué pasaría si las drogas y especialmente la marihuana se legalizara. Bueno, la controversia es grande porque ¿cuánta corrupción se genera de la prohibición? Entonces, la policía se inmiscuye, hay carteles, podemos ver en otros países lo que ha pasado y ya nuestro país también es un foco importante y peligroso de contrabando de drogas. Bueno, ¿qué sería mejor para las personas, para los gobiernos, para los grupos sociales? Hemos hablado también de una legalización de la marihuana para fines terapéuticos. Sabemos que hay drogas que se utilizan para fines terapéuticos porque pues algunas de ellas o muchas tienen finalidades que pueden ser para curar. Bueno, claro, todo en una justa dosis puede ser beneficioso o perjudicial. También las medicinas en general, si las tomamos indiscriminadamente, pues también pueden matarnos. Pues lo mismo pasa con estas sustancias. Es un tema muy controversial, Julio, tú y yo lo hemos conversado, hemos querido hacer este programa con un especialista, con un psiquiatra que ha tratado muchas veces este tema y hemos invitado por eso, estábamos inclusive esperando que el doctor pudiera sacar el tiempo para venir a Contexto y le damos la bienvenida a Héctor Eduardo Guerrero Heredia. Héctor es uno de los psiquiatras que más ha trabajado este tema y hay un punto que quisiera señalar y es que Héctor es un experto en farmacología y tiene que ver también con esto que estamos hablando de las drogas. Héctor es un psiquiatra que dedica mucho tiempo al estudio y en medicina esto es importante. Héctor, bienvenido. Gracias, Julio, Mónica. Un placer. Tremendo tema porque la gente debe entender ciertas cosas. La cocaína era un anestésico local. Hace 60, 70 años se usaba la cocaína como anestésico en odontología, se usaba como anestésico nasal en muchos lugares. La heroína se deriva de posiblemente una de las drogas más importantes que existe en la historia de la humanidad, que son las morfinas y los opiáceos, que son los medicamentos para los dolores. El fentanil, toda la anestesia surge de ahí. Pues bien, todavía no se conoce y voy a decirlo con mis palabras, ¿no? Un fuñido uso positivo del tabaco. Sin embargo, el tabaco sí está legalizado. Y posiblemente una de las grandes mafias de los últimos 100 años económicos es el tabaco. Así es. Hay otra. Todavía lo es hoy. Todavía lo es. Ha cambiado mucho. Fíjate que ahora vienen con los vaporizadores, Sí. están entrando en una nueva época. El otro es todavía peor, que es el alcohol. Sí. El alcohol es el productor de la mayor cantidad de muertes en jóvenes y resulta que también es legal. Ajá. Entonces, ese es el primer punto que nosotros debemos analizar. ¿Qué es lo que la agenda setting, como diría Noel Newman, ha establecido en los últimos 100 años de satanización de las sustancias? Otro gran punto de satanización son los psicodélicos. O sea, ¿por qué todavía en el 2018, cuando el hombre quiere salir de su estado natural, que lo hace con el alcohol y lo hace para mal, siempre está prohibido? ¿Por qué la psicodelia está prohibida? O sea, porque yo no me puedo ir al monte Everest y tener una experiencia con la ayahuasca, con el agave, con cualquier sustancia. Naturales, incluso. Naturales todas. Sí. O sea, ¿cuál es el miedo del establishment, como diría Michel Foucault? ¿Cuál es ese miedo del poder en mantener a las personas aquí? Porque eso es lo que hace la psicodelia social. Aquí. Ese panóptico social, ¿no? Ese control social, es justamente lo que se quiere hacer. O sea que
Yo creo que antes de entrar a la farmacopea, a la farmacología y a la bioquímica, uno tiene que hacer un paneo social y darse cuenta que en cada sociedad hay una droga de elección. En cada época hay una droga de consumo. Si en los 60 se utilizaba, por ejemplo, la psicodelia porque queríamos salir de Vietnam, porque a los carajitos de 18 años lo estaban mandando a morir a Vietnam, había que usar psicodélicos. Que después en la guerra del Golfo había que usar las anfetaminas porque a los muchachos había que acelerarlos, porque no tenían razón para estar ahí y estaban, pues entonces le dábamos moléculas que aceleraban. Después viene la música disco, ¿no? Salen los hippies salen de moda, la urbanización. Los procesos de urbanización se dieron en las últimas décadas. No la urbanización típica de la revolución industrial, sino la típica urbanización ya de como método de vida. Acuérdate que los americanos son rurales. Sí. Los americanos viven, pero ya la urbanización trajo una nueva música, trajo la música disco, había que durar 15 horas en una discoteca. Ustedes todos bailaron porque ustedes son de mi edad, más o menos los dos. Bailar en discoteca, había que durar más tiempo, había que beber, llega el consumo, llega el demonio. Como le digo yo, la droga, la peor de todas las drogas, la cocaína. Entonces, la cocaína se pasa de los 77 al 85. La misma cocaína trae derivados que justamente hasta los dominicanos tenemos que ver con eso, que es el crack, que se vendía. En Nueva York. Se vendía en el puente George Washington abajo, y los muchachitos de New Jersey venían, los blanquitos de New Jersey venían y los dominicanos le vendían crack, que era ya el residuo final de la cocaína. Bueno, entonces quizás en los años 90, cuando viene esa generación Y, ya pasamos la baby boomer, pasamos nosotros que somos la generación X, comienzan a llegar los Y. Y la Y quiere hacer una vuelta un poquito hacia los 70 y comienzan a llegar las drogas de diseño, los psicodélicos. Entra la X, el N-metil de aspartato, la X se manipula un poquito y llega el Molly, vuelve de moda la LSD en forma de papelito. Fíjense cómo a través de la historia, en los últimos 100 años, la historia postmoderna, no quiero ya hablar nada más de la historia moderna, pues eso comienza desde hace 300 siglos. Pero este posmodernismo en que vivimos ha ido cada 20 años cambiando las drogas de uso. Sin embargo, usted habló de la marihuana. Delta 9 tetrahidrocannabinol. Esa es la sustancia farmacológica. Pero resulta que si yo digo aquí que las tribus bíblicas usaban la marihuana, me van a quemar, van a aparecer 15 torquemadas y 400 Balaguer, no Balaguer el de aquí, el de allá. Sí. Y me va a quemar vivo. Y los católicos se tirarán al piso y van a dejar de llevar a sus hijos a mi consulta. Entonces, el cáñamo, señores, el cáñamo, ¿ustedes ven el cáñamo? Sí. Eso es marihuana. La marihuana es un cáñamo. La cannabis sativa es un derivado de unas plantas que así se llaman. Entonces, si dijimos que la cocaína empezó como una sustancia médica, si dijimos que la morfina es una sustancia médica de donde se deriva la heroína, la marihuana fue al revés. La marihuana comienza como una droga recreacional y después se le van viendo los usos medicinales. ¿Y cuándo comienza la prohibición? Cuando el alcohol, después de la ley seca, en los años 30, ¿no? La ley seca, esa ley seca que tuvo que ver mucho con la Gran Depresión del 29. Cuando comienza la ley seca, se comienza a utilizar mucha marihuana. En Tennessee se comenzaba y comenzaban a salir en el jazz. La marihuana tiene mucho que ver con el jazz. Nada más que leer la historia de Louis Armstrong y darse cuenta cómo la marihuana comienza a crear una nueva música. Obviamente ya. Bob Marley, el reggae, ¿no? Y su rasta, como le llaman ellos, la ganja, ellos le llaman ganja a la marihuana. Pues la gente comienza a fumar mucha marihuana en forma recreativa, pero no hay duda de que los cannabinoides están en nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo nosotros le explicamos a una generación semianalfabeta como los dominicanos de que en nuestro cerebro existen receptores específicos para cannabinoides? Para eso. Entonces, es un problema lo de la legalización. ¿Cómo se va a legalizar? Miren, lo primero que hay que saber es que se va a legalizar en el mundo entero. Pero hay dos usos. Uno es médico
y otro El es uso recreativo. médico, ¿por qué que el uso médico no hay que legalizarlo? Se Porque el puede uso usar. médico... Aquí está prohibido. Aquí tenemos la ley de aborto más difícil Sí, del mundo. sí. Aquí tenemos los gobiernos más corruptos del mundo. Aquí tenemos la peor... Todo aquí es lo peor. ¿Tú viste el último estudio sobre los jóvenes dominicanos? Sí. El 57% acepta Sí, la corrupción. Entonces, justamente, Terrible. yo, que soy dominicano, ¿no? Sí. De ahí, de los números de Gascue, como dicen, en mi país, de los blanquitos de Gascue, en mi país, en la realidad social en que vivimos los dominicanos, yo no puedo estar de acuerdo con la legalización recreacional de la marihuana. Pero yo lo digo de una forma triste, porque yo no lo estoy diciendo por los efectos malos de la sustancia, sino por quien se la va a fumar. No es lo mismo un estudiante de filosofía de la Universidad de Treblinka, Claro. en Suecia, que se fuma un porro, como le dicen, y se va de bonche, a que se la fuma un pasolerito de Cotuí que va a salir a Es mejor robar. que se dé un humo. No, por supuesto que no. Es El lo humo que mata. hacen. Sí, pero si le ponemos otra sustancia, en este caso la marihuana, entonces va a haber conflicto. Yo creo que en este momento de nuestro devenir Todavía social, no estamos preparados. no estamos preparados para el consumo recreacional de ¿Qué marihuana. hace más daño, el alcohol o la marihuana? El alcohol. El alcohol hace más daño a 100%. nuestro cerebro. Sí, Y al totalmente. comportamiento. ¿Cómo Al lo- comportamiento va a depender. Si usted va a fumar marihuana y usted va a manejar el tren en que van mis hijos, yo lo agarro y le doy un tiro. Ahora, si usted se va a fumar marihuana a Jarabacoa, eso es problema suyo. Pero eso O es lo en que su no, casa. pero O eso en es su lo que no casa. hacen las personas, porque incluso con el alcohol Sí. pasa lo mismo. Bueno, un Si usted borracho se es va- peor. Fíjate que en los Estados El Unidos descontrol psicomotriz. Para verlo de ese no punto hay de vista. descontrol psicomotriz, lo que hay es un retardo Bueno, de reacción. ok. Con la marihuana. Yo lo que soy economista, ¿no? Pero el descontrol que causa, diríamos, una ingesta excesiva de alcohol y una ingesta, excesiva. vamos a llamarla excesiva, de marihuana. Es mucho peor el alcohol. Es ¿Cuál- mucho peor. Vamos a ver, describe las dos. Vámonos a la pausa. Y en el próximo segmento describe qué pasaría con una persona que consume alcohol versus una que consume marihuana. Así. Volvemos. El presidente o expresidente José Mujica, Pepe, es una leyenda viva. Es un hombre de casi 90 años, 87. Gobernó ya bastante mayor su país, el Uruguay, por 4 años. Y llevó a cabo reformas y iniciativas que realmente fueron de una audacia llamativa, además de llamar al mundo y a los latinos en particular a que nos veamos en unos procesos de cambio particulares. Una de esas reformas que no se han hecho en los otros países, no se hizo no se ha hecho en Bolivia, no se ha hecho en el Ecuador, no se ha hecho en Venezuela, no se ha hecho en Centroamérica, es la legalización de la marihuana. Uruguay es el primer país de América Latina y creo que del mundo que no solamente legaliza el consumo, sino la producción y la comercialización. Y es una de las sociedades más pacíficas. Y es una sociedad extremadamente con tasas Sin analfabetismo. Sin analfabetismo. Y toda la educación gratis, incluyendo las universidades. Entonces, recientemente, Canadá, otro gran país que me tocó la dicha de conocer, el gobierno liberal de Trudeau toma la iniciativa de legalizar también el uso recreacional. Ya no, medicinal todo el mundo lo está usando ya. Porque se ha demostrado que esa sustancia... Menos nosotros, Afganistán, los talibanes, y Exacto. nosotros no lo tenemos la parte medicinal todavía. Exacto.
Igual que el aborto. Sí. Igual que el La ley aborto. del aborto más atrasada del mundo la tienen los talibanes y países. la República Dominicana. Y 3 países en el mundo. ¿Y qué es lo que tenemos en el ADN aquí? Usted sabe lo que tenemos en el ADN, Julio Ortega Tuz. Tenemos un español ladrón, un indio marihuanero y un negro esclavo. Sí, De ahí usted saque conclusión. sí. Pero eso lo tienen muchos otros países también. No, Colombia lo tiene, no. Venezuela lo No, tiene. no. En Venezuela se hizo un país. En Colombia los españoles se quedaron y querían quedarnos. Aquí vinieron, nos arrasaron. Y se Nos fueron. trajeron esclavos, se fueron ellos. No somos ni esclavos ni somos negros. Los indios, el DNA de nosotros, el ADN del indio Desapareció. casi desaparece. Creo que tenemos un 8%. Se quedan unos esclavos que ni son libertos ni son esclavos. No tienen dueños, pero no son dueños de nada. Nos invade Haití. Y después de eso... Entonces no vale la pena luchar por cosas. En Sí, este claro país. que sí, claro que sí. Claro que sí. Primero entendiendo lo que somos. Claro. Pero claro. No Y que tenemos un entendiendo Nueva por York lo que chiquito, luchamos. no que tenemos cosas. No estoy hablando de otros, sino estoy diciendo luchar por cosas como, por ejemplo, vamos a reducirlo a las 3 causales del aborto, Exacto. que están en debate nacional. Porque hay un grupo que entendió, Inclusive que entendemos. el gobierno adoptó esa posición. Yo entiendo que la legalización de la marihuana medicinal sería un primer paso para poder entender de que esto no es el demonio. Es que el problema está, no es que la legalicen o no, porque usted ha dicho, la marihuana recreacional aquí en este país va a ser el último. Va a ser el último que se va a Pero legalizar. debería hacerse. Yo no quiero Hay decir otros que debe. pasos adelante, No, ¿eh? es que Yo soy nosotros partidario. no tenemos ni Yo. siquiera capacidad de conceptualizar Yo la creo marihuana lo mismo, yo creo lo medicinal. mismo. No estamos Como decía preparados. un presidente, No aquí no estamos hay preparados. Yo creo que ustedes tienen una conceptualización. concepción muy, Julio, no nihilista. estamos muy preparados. nihilista del país. Mira, el No país. estamos preparados Sí, para eso. sí, yo la tengo. Del país. Pero esa es mi posición de hace muchos años. Mira, este domingo es la última vez que yo salgo con una bandera verde. Porque Es la última. Sí, pues la última vez, porque este es el último chance que yo le voy a dar a mi pueblo. Y yo no soy ni lista. Mira, yo me pude haber quedado en Estados Unidos con unos contratos que tú no te imaginas. O sea, yo estudié en Ivy League. Y yo me pude haber quedado donde yo quisiera. Yo vine para mi país, pero yo soy dominicano. Ahora, eso no me quita a mí que yo sea el origen de lo que acabo de decir. Claro. Ahora, si yo hago esa introspección, como hizo Mojica durante 7 años, Claro, el pobre duró claro, 7 años preso, claro. Sin leer. sin leer, que él, como Y él decía, solo. él tenía que tener su propio contacto. Claro. Y tú te das cuenta cuáles son nuestros límites. Señores, El dominicano no quiere estar solo ni 5 minutos. no solamente eso, el dominicano tiene los niveles todavía de analfabetismo muy fuertes. Aquí se hizo un mamotreto ahí, una demagogia con que ya todo el mundo sabe leer, pero ¿qué es lo que lee? No puede ni siquiera hilar un versículo de la Biblia, que es lo único que leen los dominicanos. Entonces, cuando usted lee para no leer, es peor que seas analfabeto, porque realmente el límite del ser humano es el lenguaje. Eso no lo dije yo, Claro, lo dije Wittgenstein claro. hace Tú 100 años. tu Tú piensas pensamiento dependiendo, depende, claro. ese giro lingüístico que dio la tecnología y lo dio todo, nos demuestra a nosotros que si usted no tiene un lenguaje, si usted no sabe leer, Si no y sabe- no escribir, puede saber usted pensar. no va a saber pensar. Claro. Y todos los indicadores lo están diciendo. Estos muchachitos de 4 años que quedaron en peor lugar son hijos del 4%. Entonces, el 4% no ha resuelto nada. No ha resuelto nada el 4%. Entonces, realmente hay que hacer una revisión de qué queremos nosotros realmente. Pero aquí lo único que sabemos decir es que no. Esa ley del aborto es una ley antinatural y nosotros la tenemos. No solamente eso, sino que tú, por ejemplo, como médico, tienes el juramento hipocrático que defiende al paciente que está enfermo, y si no vas a poder defender a una mujer que corra riesgo su vida por mantener un embarazo, estás faltando a tu Si nos juramento metemos en ese tema, no hipocrático. terminamos con Vámonos la marihuana. con la marihuana. Bueno, Entonces, decíamos la parte medicinal. Sí. Julio me preguntó algo sobre la parte medicinal. Fíjense que yo dije que la marihuana, a diferencia de Por las ejemplo, otras, para la epilepsia. hay un grupo de epilepsias intratables, el síndrome de Lennox-Gastaut y una serie de epilepsias que se ha demostrado que La los fibromialgia. cannabinoides. La fibromialgia es otra cosa que es como un Que cajón se usa desastre. el cannabis también. Claro, pero la fibromialgia es un
cajón desastre donde uno tira muchas cosas que no sabe lo que es. Exactamente. Todo el Eso, que no saben lo que exacto, tiene, le dicen que tiene Hay fibromialgia. gente que la tiene. Y que no saben lo que Sí, tiene, pero- Julio. Es que el No saben. tratamiento- Es que no hay análisis. Todos los tratamientos de la Es que no hay fibromialgia son análisis. psiquiátricos. Nosotros somos los que No hay debemos tratar. análisis que te demuestre que tú tienes El fibromialgia. 90% de los pacientes de fibromialgia no nos llegan a nosotros. Para la glaucoma Bueno, se usa. pero fíjate lo que te decía. Las otras ¿Cuántos drogas usos medicinales hay tiene? Para el innumerables, cáncer, hay innumerables, principalmente para el dolor. el cannabinoide. Vamos primero a llegar a los receptores cannabinoides. Los receptores cannabinoides, no los que se encuentran en el área de reward, o sea, en el área del placer de nuestro cerebro, lo que se llama el cerebro órbito frontal, el circuito en esa zona, no, en el núcleo al 4, no. Vamos a hablar de los receptores cannabinoides en áreas más primitivas de nuestro cerebro, lo que se llama el cerebro reptil, que es el primer cerebro. Los receptores cannabinoides regulan el dolor. Oh, Y el mundo Pero lo reducen. lo reduce. sí, los El regulan. mundo pelea, no es contra la muerte, Es contra el dolor, no claro, O claro. sea, el no dolor tiene dos conceptos, la conceptualización física, fisicalista del dolor físico, pero el peor dolor es el dolor del alma. Esa alma metafísica que nosotros la sintetizamos en nuestro cerebro, o sea, nosotros fisicalizamos el alma a través de nuestro cerebro. Entonces, segundo, ¿qué necesita el ser humano para sobrevivir? Comer. El efecto de la marihuana es antianoréxico, te da hambre. Los pacientes terminales de cáncer, los pacientes terminales de HIV, se le dan dosis masivas de cannabinoides y el hambre Para le que aumenta para que coman. Entonces, fíjense como dos funciones vitales. Y que a muy pequeña dosis no tiene ningún otro efecto que no sea el que se requiere Porque, médicamente. fíjate que ahorita yo te dije como una ecuación bien difícil. Delta, 9 tetra hidrocannabinol. Quítale el delta, el tetra y el hidro y deja el cannabinol. Esa es la sustancia activa. Es como la cocaína. La cocaína tiene un efecto anestésico local. Entonces, en esa ecuación, Cannabinoide es un aceite. el cannabinoide se hace en aceite. La forma en que se está manipulando Y a los es niños a través pequeños que le dan para la para epilepsia. para la epilepsia, para el apetito, para problemas, niños que necesitan que aumente de peso, para dormir, niños que no, niños con síndrome de déficit de atención. En todos esos niños Y se no está les utilizando. causa un efecto secundario de otro tipo. Bueno, es que ni siquiera la marihuana general, la total, Causa produce un efectos efecto. secundarios. Pero en el ¿Se caso conoce a alguien que haya muerto de una sobredosis de marihuana? no existe todavía un solo. Yo sí te puedo hablar de millones de jóvenes que aquí en discotecas de aquí se beben 7 tequilas y se mueren. Exacto. Pero no solamente tequila. Yo te doy a ti un vaso de fond de café expreso y tú te mueres. Wow, Te da una... Entonces, wow. esas son las cosas que yo lo puedo decir aquí en contexto, pero yo no me puedo ir a la Z, a mi programa, porque hay 3 millones de personas y no me van a entender lo que yo estoy diciendo. Algunos ese también sentido. que nos ven aquí no nos entienden. ¿Tú crees? Algunos. No, Son los menos. pero yo pienso Son que... los menos. Son los Esto menos. es un programa contexto. Decía Antonio Gramsci que la verdad es revolucionaria. Ay, Sí, Dios. es verdad, pero vámonos a Y la hay pausa. que decir la verdad, Porque no si no, esconderla. sí, es verdad. Yo tengo esa filosofía desde el 2004 que inicié el programa La Receta Médica. ¿Qué te en hizo la Z. cambiar de opinión? No, que ha yo cambiado. que digo siempre. la verdad, aunque me cueste lo Ah, bueno, contrario. ahí porque te podría costar lo contrario. Vámonos a la pausa. Volvemos. No está marcada en el calendario como una fiesta oficial, pero cada vez más personas, un 60% de estadounidenses, según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, la celebran como el 420, el Día de la Hierba o Día de la Marihuana. Todos estamos festejando pues el día de hoy, que no mucha gente pues sabe, pero aquí estamos todos juntos y festejando. Oiga. No importa cómo le llamen, el ritual es el mismo para todos. Hoy, los festejos llegaron a territorio del Capitolio.
We are not going to be deterred. Activistas que promueven el uso del cannabis planeaban regalar 2 cigarrillos a cada uno de los miembros del Congreso. Viven acá en DC y pueden fumar si quieren en sus casas en la noche. Pero al menos 7 personas fueron arrestadas, porque a pesar de que en el Distrito de Columbia es legal el uso de la marihuana con fines recreativos, es ilegal fumarla en espacios públicos. El 420 vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la legalización de la marihuana en todo el país. Además del Distrito de Columbia, la marihuana recreativa es legal en 9 estados. Pues miren, esta tienda es nuevecita aquí en Miami, porque Florida es uno de los estados donde aún no se ha legalizado la marihuana con fines recreacionales, pero sí de manera medicinal. Y es por eso que aquí podemos encontrar la marihuana en forma de vaporizadores, de inyecciones, de pastillas y también de cremas. Pero los activistas dicen que no descansarán hasta que la marihuana se pueda fumar en los 50 estados del país. En Miami, Florida, Rogelio Mora. Bien. Héctor, tú decías que nosotros iremos después de Afganistán. O Afganistán primero que nosotros. No ofenda a los Ahora, talibanes. yo pienso que ese fenómeno de la influencia norteamericana, porque aquí las reformas y los grandes cambios vienen de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero los cambios los de Estados Unidos economía. no fue el primer país que legalizó. No, lo sé que no, pero ya es. En cuestión Bueno, tú dices por la muy influencia poco norteamericana, tiempo, claro. La influencia norteamericana. Sí. Ya hay 25 estados que lo tienen legalizado. Ahí habían 9 en ese reportaje que es del año pasado. Pero ya hay 25 estados que han legalizado para uso recreacional, ya no medicinal en cualquier lugar. Entonces, la influencia norteamericana, para bien o para mal, va a plantear el tema en un momento como también ha planteado el tema del aborto. ¿Tú crees que eso viene de la nada? Son los organismos interamericanos Claro. de salud y mundiales de salud y los movimientos feministas norteamericanos fundamentalmente, porque aunque nosotros tengamos sangre de origen español o árabe o la que sea, y de negro, de donde nos viene la influencia de los Estados Unidos. Sí, claro. Y ese fenómeno del 420, de la legalización para Sí. uso recreacional. Yo no veo eso tan cercano. Yo no veo eso tan cercano. No, yo no estoy diciendo que esté cercano. Allá está. Sí, a no, la allá puerta sí, allá de ser sí. federal, inclusive. Pero también algo que tocó Héctor, que por ejemplo el nivel de educación que tiene un norteamericano es muy distinto al que tenemos Hay nosotros. muchísima gente con un No nivel muy bajo de Sí, educación. no, eso es verdad, eso Mucho. es verdad. Pero yo no creo que nuestro país esté preparado para algo así. ¿Y qué hay que preparar? Para No, beber alcohol. que se lo va a tomar. Bueno, pero si no podemos, pues si tenemos una Para tú población poderte tan matar grande en un bar a shot que de tequila. Mira, precisamente hay un para dato- introducir un dato, se una llamó circunstancia nueva. El efecto de Ember. Se demostró que los jóvenes, o sea, reduce el consumo. los accidentes de tránsito mortales Oye, desde que se legalizó la marihuana. Ah, bueno, sí, he leído ¿Por muchas qué? veces. Porque es el alcohol, el verdadero... hay un cliché de la ignorancia, así se le dice cliché de la ignorancia, el hecho no que se comienza con la marihuana, no, se comienza con el alcohol. Pero Se después comienza que con se el comienza cigarrillo, con el alcohol, se se comienza sigue con con un la papá y marihuana, una mamá permisivo. después no se eso no sigue, existe. no se sigue. No. Mira, se sí, hizo un esa es una estudio. pregunta importante. Pero porque yo he mucha visto gente muchos dice, jóvenes, es que el problema de la sí, marihuana es es que que se el sigue. primer paso hacia la cocaína. Héctor, yo he Hay visto mucha gente estudios- que comienza de hay esa estu- manera. Comienza con lo primero que aparece. El alcohol. Bueno, pero Entonces, sigue bueno, para pero, adelante. Óyeme, hay un estudio de más de 1.2 millones de norteamericanos harlistas en los últimos 60 años, donde se demuestra que los harlistas lo que hacen es fumar marihuana. Nunca la gran mayoría pasaron a drogas más fuertes. Mientras que lo que eran alcohol sí lo acompañaban de ¿Los mismos cocaína. harlistas? Sí, de cocaína y de otras sustancias. Es que se ha demostrado que es el alcohol el promotor número 1A del uso de otras sustancias. Es que el que es marihuanero no es cocainómano. La gran mayoría, claro, existen la polidroga, los que usan de cualquier cosa, lo que haya, como te digo. Pero realmente
La marihuana tiene un estilo de vida, tiene una forma de vida. Una filosofía. No vamos a hablar de filosofía, porque yo no creo que en el caso de los... Yo creo que Bob Marley no tenía capacidad de ninguna filosofía, simplemente tenía una forma primitiva de expresión de sus necesidades, pero eso no es ninguna filosofía realmente. Pero lo que te quiero decir es que el que consume marihuana no quiere estar en otra cosa. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que verdaderamente matan en el mundo? Mojica lo dijo. El problema del uso de sustancias es un problema económico. La ilegalidad. Si aquí agarra a Julio Ortega Tusi y se busca 3 de su pana full, de Andy Dawajel y ese grupo, y van donde el presidente Danilo y le dice, mire, si usted legaliza la marihuana, se le cobra ITEVIS, se le cobra esto. Y van a entrar Claro. 10.000 millones. ¿Tú sabes cuánto le dejó la marihuana a Uruguay mandándola a Muchísimo. Israel? Muchísimo. Muchísimo. Ya los israelitas están poniendo la hidropónica como la hacen en Oregón y como la hacen en Denver. Entonces, para allá va. El mundo va a la legalización. Además que Sí, sí. economiza el costo de la lucha Entonces, fíjense, contra las drogas, entonces, que es muy grande. analicen ustedes cuáles son los países que ya la han legalizado. Sin analfabetismo, ricos. O sea, porque si usted dice Uruguay en Latinoamérica, Canadá, el país con el PBI de los mejores PBI del mundo y más tranquilo del mundo, e Israel. ¿Y Holanda? Holanda tiene otra forma. Sí. Holanda es todavía ya Holanda más es abierto. Sí. despenalizar el consumo. Holanda, como diría los pensadores postmodernistas, como dijo Bátimo, no, Holanda es relativa. Ahí todo cabe. Holanda todo cabe. Entonces, realmente, Bueno, y Inglaterra, Estados Unidos. y ahora está, pero no Estados Unidos, el No, sur, no, pero- es el oeste. La Sí, zona el oeste. más inteligente, la zona Pero con mejor nivel de Massachusetts lo vida. legalizó. Claro, porque acuérdate que hay New una guerra Hampshire en lo el rap. legalizó. Sí. Acuérdate que hay una guerra en el rap del este y el oeste. El New England, que es donde la base de la Base, educación, tiene que ponerse adelante. junto con California. Entonces ya Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Connecticut están empezando. Y la gente Ya, se ya pregunta, está, ya. ¿por qué diablo es tan importante este tema? ¿Por qué se habla tanto de la marihuana? ¿Por qué mientras se elegía a Donald El Trump? primer productor del mundo de marihuana en Estados Unidos. Sí, claro que sí. Hidropónica. Claro que sí, en las casas. Eso es lo grande. Pero la pregunta, el episteme de este tema de hoy es, si las elecciones que ganó Trump, ¿ustedes se acuerdan? Sí. La otra pregunta era si legalizaban la marihuana o no. Fíjense la importancia A social nivel- que tiene este tema, que estaba en las elecciones Hicieron norteamericanas. un referéndum ¿Cuál es el paralelo. punto, señores? El punto es que es un paradigma económico. Es un paradigma de ustedes los economistas. Si legalizan la marihuana y se legalizan las sustancias, cambia el mercado mundial de todo. Señores, el lavado. Señores, de cada Veremos a Philip papeleta, Morris vendiendo marihuana. de claro. cada papeleta de $100 americanos. ¿Sabes por qué los americanos están vivos? Porque el 80% de esa papeleta de $100 están fuera de los Estados Unidos, lavándose. Entonces, si se cambia ese modelo, mira, ya no existe comunismo. ¿Cómo van a invadir los americanos? Narcotráfico. La DEA. ¿Tú sabes cuántos policías, cuántos jefes de seguridad viven de la ilegalidad de las drogas? Y del fracaso. Y del fracaso, De porque esa así- lucha. eso es un Lo que fracaso. dijo Mujica, había 1.500 y después había 150.000. 150.000, porque Claro. quieren, sí, pero el problema de ahí es que quieren poner la marihuana, y esa es la psicología que hay que cambiar. Quieren poner la marihuana junto con la heroína, junto con la cocaína. Quieren poner la marihuana junto, por ejemplo, con los opiáceos. Y ese es el Los error. opiáceos Pero- está destruyendo Pero los Estados entonces, Unidos. ¿cómo? Y esas eso son, es- son y son legales. legales. Y son legales. Un médico exactamente. te da una receta y tú compras Entonces, todo lo que ahí quieras. es que quieren meter todas las drogas en el mismo saco. Y no es así. Es tan fácil separarlo. Totalmente. Es tan fácil separarlo porque cada uno tiene su mecanismo de acción. Sí. Entonces, si ustedes preguntan, ¿cuál es la más mala de todas las drogas? El cigarrillo, Y el alcohol. el tabaco. Diríamos que después del tabaco la heroína. Sí, pero fíjate No, que la heroína. el Y tabaco después el por lo alcohol. menos no te hace cometer barbaridades como Pero el alcohol. la que te- mortalidad que causa. La Sí, mortalidad. pero no, Son no daña al millones y tercero, millones aunque de un poco personas. Mira, también. lo de las barbaridades y las sustancias.
es muy difícil decir, este paciente hizo tal o cual cosa porque Por estaba eso. drogado o borracho. Siempre tiene que haber una personalidad predispuesta. Claro, a pero hacer la ¿cuántos sustancia. tienen la predisposición a este tipo de vicios? O sea, hay personas que tienen Sí, un todas 10%. Hay un 10%. Nora Volkow, que es la directora del NIH, el Instituto National, NIMH de drogas, dice, no, perdón, del NIDA, NIDA, dice que hay un 10% de la población que va a caer en el uso de sustancias. Pero no va a caer hoy, en el 2018. Es que su tatarabuelo, que tenía el gen, Sí. era alcohólico Se en el está comprobando 1600. que el gen de la adicción existe. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Existen transportadores específicos de cocaína, existen transportadores específicos de opiáceos, existe la predisposición de los individuos a no inhibir la inhibición. Si una persona No que tiene inhibir la el gen inhibición. de la adicción consume, Se hace va a consumista de lo que seguir, sea. ajá, va a seguir todo el tiempo. Juegos, sexo, Claro. video, fanáticos Sí. religiosos, Sí. marihuana, alcohol, cocaína, éxtasis, moli, LSD, ketamina, heroína, todo va a ser a algo, porque es una personalidad adictiva. No tiene que ver ¿Cómo con se eso. llama ese tipo de personalidad? Adictiva, Adicción, se llama sí. personalidad adictiva. Psiquiátricamente. Psiquiátricamente. Entonces, fíjense lo que yo dije. El problema de que en República Dominicana no se legalice la marihuana, yo no estoy de acuerdo con que se legalice, no es la marihuana, es el que se la fuma. Claro, claro, Ese es el problema. claro, como en todos los países del mundo. Digo, cuando no hay una preparación para hay hacerlo. conciencia. La cocaína, yo he leído que Freud era un adicto a la cocaína. Porque usaba el anestésico local, él tenía cárcel de garganta. No, y era legal. Claro, la cocaína era legal. La Hasta cocaína estaba en la Coca-Cola, 1917, señores, creo. en la Coca-Cola. Coca-Cola, exacto. Había cocaína. Y el litio, eso famoso, estaba en el 7-Up. Entonces, ¿Ah, sí? sí, claro. Wow. Esa famosa canción de Nirvana, Lithium, antes de matarse, él usaba 7-Up. Dios Tiene mío. litio, tenía. Y la cocaína era un anestésico. Y él la usaba primero para quitarse el dolor de la garganta y después se dio cuenta que usando cocaína, porque él Y decía, la recetaba. mira, si Sigmund Freud hubiese tenido una grabadora, ¿tú has visto cómo pasó con los griegos, que después que vino la Edad Media, los griegos desaparecieron? El conocimiento de Freud era tan grande que si lo hubiese podido grabar, tuviésemos 10 años más de adelanto en la tecnología, pero él escribía. Entonces, para él estar Talento. escribiendo, él usaba la mano. cocaína, y a mano. Entonces, usaba la cocaína. Entonces, era lo que yo decía. Las otras sustancias vinieron de la medicina al abuso. La marihuana sale del abuso hacia la medicina. Sí, Y esa es la diferencia. ¿Cambiarían los sistemas médicos de aprobarse este uso terapéutico aquí en el país? Los usos terapéuticos. Yo baso mi oficio. Mi oficio es la medicina psiquiátrica. ¿Hay sustancias legales en la República Dominicana que contengan cannabinoid? No. No hay. Mira, aquí estamos tan mal en el Pero sí área. hay que contienen, ¿cómo se llama? La base de la... La efedrina. Exacto. Sí, sí. Pero hoy, este dato. Aquí estamos tan mal, señores, con respecto a la sustancia y los tabúes. Y los son los que opiáceos mandan. aquí hay. Y los opiáceos. Hay mucho menos, se han recortado la gran mayoría, lo cual ha sido en prejuicio a las personas que tienen problemas del dolor. Aquí no hay ni siquiera metadona. Aquí no hay ni siquiera pastillas para nosotros cambiar a los heroinómanos. La República Dominicana está en los últimos lugares de Latinoamérica en el área farmacológica. Eso es un desastre. ¿Por qué? Las instituciones del Estado, o sea, la Secretaría de Estado de Porque de se Salud, teme que en se la usen parte para otra farmacológica, cosa. ¿Por qué? tiene demasiado, o sea, todavía nosotros usamos, señores, en nuestro país. ¿Ustedes han visto cómo se receta un día pancito en Sí. República Dominicana? Tú que me dijiste cuando yo te dije la combinación del dominicano, ¿tú crees que es posible que una receta de un psiquiatra vaya a manos de Secretaría de Estado de Salud Pública, Dirección Nacional de Control de Drogas, Dirección General de Impuestos Internos, a donde el Dios paciente, mío. al seguro y a donde mí? Señores, nosotros para hacer una recetica, mío. ustedes lo han oído hablar, de los Claro, famosos claro. formularios. Entonces, ustedes se dan cuenta que el trujillismo no era matar a Trujillo, era un
cambio filosófico de Cultural. pensamiento y cultural que no Pero ha todavía hay llegado. muchos que dicen que aquí tiene que venir un Trujillo. Venir. Eso dicen. Tú no lo Hay has. formas sublimizadas de Trujillo que no necesariamente. No, bueno, tienen que dice, ser ellos. ese estudio que tú citaste, muy lamentable. Lo dice, que De- los dice muchachos que prefieren. el 76, había un 56 6%. que aceptaba la corrupción. Sí. Sí, eso que fue. no le parecía mal. Y un Pero había un 70 y algo. 76% que decía que los métodos dictatoriales estaban bien. Siempre y cuando Entonces- le convinieran y trajeran orden y Pero ellos progreso no entendían, económico. ellos solamente entendían. Esa era la gran pregunta. Esos mismos niños fueron los que, cuando se les preguntaba, ¿quién descubrió América? Toditos dijeron como unos papagayos, ¡Colón! Pero cuando se le preguntó qué era América, solamente el 20% dijo. Y dijeron un continente. ¿Y tú sabes cuánto contestaron que era un continente? Un 3%. Entonces tú te das cuenta, ¿para qué leen? En esa encuesta. No, esa es otra encuesta, pero eso se hizo con profesores. Entonces estamos hablando de un país donde el desarrollo cultural Es muy limitado. y educativo es tan limitado que nosotros no podemos hacer las cosas que están haciendo los demás. Este 4%, yo siempre he dicho, señores, es cierto, nosotros vamos a adelantar. Lo que pasa es que nosotros vamos a adelantar la famosa paradoja de la tortuga y Aquiles, ¿no? Nosotros vamos a adelantar 10 pasos, pero ya todos los países adelantan 20. Para nosotros alcanzar un nivel educativo competitivo en otras áreas es muy difícil. Y en el que peor estamos, en el humano, es en el factor humano. Porque es que nos quedamos atrás hace mucho. Nos quedamos atrás, somos finca, nosotros seremos una finca. De Y otros. un grupo de personas manejando. Héctor, se nos acabó el tiempo. Yo creo que la influencia externa va Sí, a jugar un rol positivo. La lo influencia está externa lo que jugando. le conviene es que se hagan aguacate y No. cosas. No, ¿Qué más pero hay podemos una hacer influencia aquí? cultural también. Bueno, muy pero eso es una fuerte. élite. ¿eh? Sí, Va a pero, llevar- pero va- permea, llevar eso, permea, esperemos. permea, Los medios, permea. las redes. Sí. Ahora mismo la prueba es que no. La Bueno, prueba es que dale un estamos poco cada más de día más tiempo. atrasados. Dale un poco más de tiempo. Yo PISA creo que... nos ha dejado en el pisado. En los estudios Porque nos PISA, están midiendo, pero antes no nos medían. Claro, exactamente. tremendo punto. Antes no nos Señores, medían. No, eso gracias sí. a Héctor Guerrero. Nos estamos Heredia. dejando Excelente medir. programa, ¿eh? Excelente, Héctor. Tienes que volver, dejar las setas No, porque la voy a dejar. por algunos miércoles para que venga a estar con nosotros. Porque también te oímos ahí cuando vamos manejando. Ah, qué bien, qué bien. Señores, hasta la próxima.